Cuando Elon Musk ve a Sarah, una niña de 8 años, dibujando en un rincón de su mansión, piensa que es solo la hija silenciosa de la empleada. Amablemente la invita a jugar ajedrez, esperando enseñarle a una principiante. Pero en solo 20 minutos, esta pequeña lo derrota con movimientos que parecen imposibles para su edad. A medida que la noticia de su talento increíble se extiende, la madre de Sarah entra en pánico. Han estado escondiéndose del mundo, mudándose de ciudad en ciudad con un secreto peligroso. Pero, ¿por qué ha estado esta familia huyendo durante años? ¿Y qué verdad impactante sobre el padre de Sarah cambiará todo lo que creían saber sobre su genio? Sarah Morales presionaba con más fuerza sus lápices de colores contra el papel, intentando que las llamas del cohete se vieran más reales. El naranja y el rojo se mezclaban como un atardecer. Pero algo no estaba bien. Las llamas reales de un cohete eran azules en la base. Sabía que había visto suficientes lanzamientos en las pantallas grandes alrededor de la casa del señor Musk para entender que la mansión parecía un museo. Ese día, la luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, haciendo que los pisos de mármol brillaran como diamantes. Sarah estaba sentada con las piernas cruzadas en su rincón favorito cerca de la oficina, donde podía escuchar el suave zumbido de las computadoras y el sonido distante de la aspiradora de su madre arriba. «Sarah, mantente fuera del camino, me llama», susurró su madre Carmen esa mañana como cada mañana. El señor Musk tiene trabajo importante que hacer, pero Sarah no estaba en el camino. Era invisible. Justo como quería ser. El rincón junto a la estantería era perfecto. Podía dibujar sus imágenes y observar al hombre interesante de cabello desordenado que caminaba de un lado a otro, hablando solo sobre cohetes, autos y algo, llamado Neuralink Sun. Sin embargo, ese día se sentía diferente. El señor Musk había estado sentado en su escritorio por 2 horas, mirando la misma pantalla de la computadora. Su café se había enfriado, y seguía pasando las manos por el cabello como si intentara resolver un rompecabezas que no encajaba en Sarah. Miró su dibujo otra vez. Había dibujado un cohete que parecía una flecha plateada, pero en lugar del diseño habitual, había hecho la base más ancha y añadido motores extra a los lados. Usaría menos combustible durante el despegue. Pensaba que los cohetes actuales desperdiciaban demasiada energía, luchando contra la gravedad al inicio. Estaba tan concentrada en corregir la ubicación de los motores, que no notó los pasos que se acercaban hasta que una sombra cubrió su papel. «¿Qué estás dibujando?» Sarah levantó la vista y encontró al señor Musk a su lado, sus ojos oscuros más curiosos que molestos. Él era más alto de lo que recordaba, pero su voz era suave. La mayoría de los adultos usan esa voz falsa dulce cuando hablan con niños, pero él sonaba como si realmente quisiera saber sobre naves espaciales, dijo ella, y luego añadió rápido: «Perdón, puedo moverme si quiere». No, quédate ahí», dijo él arrodillándose junto a ella, sus rodillas haciendo un suave sonido al sentarse en el piso. «Puedo», Sarah dudó. Luego giró su cuaderno de dibujo hacia él. Sus dedos dejaron pequeñas manchas en los bordes del papel. «No son muy buenos». Solo Soyan Elon estudió el dibujo cuidadosamente, arqueando ligeramente las cejas. «Este es tu diseño, sí señor». Estaba pensando en el problema del giro gravitacional. Los cohetes actuales desperdician combustible porque tienen que luchar contra la gravedad y girar al mismo tiempo. Pero si hicieras la base más ancha y añadieras motores laterales aquí, señaló su dibujo con la punta del lápiz, podrías girar más rápido y usar menos combustible. Elon parpadeó. La mayoría de los adultos no entendían la mecánica. Orbital. Y aquí estaba una niña explicando ciencia avanzada de cohetes como si hablara de su sándwich favorito Donji Aprendiski sobre giros gravitacionales, preguntó, acomodándose más cómodamente en el suelo. Vi los lanzamientos en sus pantallas y leí libros. Sarah pasó las páginas de su cuaderno, mostrándole página tras página de diseños de cohetes. La biblioteca tiene muchos libros sobre el espacio. La señora Henderson, la bibliotecaria, pide especiales para mí porque terminé todos los normales en cada dibujo. Mostraba un diseño diferente de nave espacial. Algunos tenían paneles solares como alas de mariposa, otros tenían formas curvas extrañas que no se parecían en nada a los cohetes tradicionales. Pero cada diseño demostraba un entendimiento de la física que hacía que la cabeza de Elon diera vueltas. «Son notables», dijo sinceramente. «¿Te gustan otros tipos de rompecabezas y juegos?» El rostro de Sarah se iluminó. «Me encantan los rompecabezas. Los rompecabezas de lógica son mis favoritos, y los juegos de estrategia. Me gusta mucho el ajedrez». El interés de Elon se agudizó. Había jugado ajedrez desde niño, encontrando consuelo en los patrones lógicos del juego durante tiempos difíciles. Incluso ahora, con su apretada agenda dirigiendo múltiples empresas, seguía jugando partidas en línea hasta tarde en la noche,
¿Cuánto tiempo llevas jugando? Desde que tenía 4 años mi papá me enseñó antes. Take you. Su voz se apagó y bajó la mirada hacia su cuaderno de dibujo. Él decía que el ajedrez era como la vida, tienes que pensar adelante y proteger lo que más importa. Elon notó la tristeza que cruzó su rostro y sintió que su corazón se apretaba. Había perdido a su propio padre cuando era joven y reconoció ese tipo de dolor silencioso. Tu papá suena como un hombre sabio, dijo con suavidad. ¿Te gustaría jugar una partida conmigo? Los ojos de Sara se agrandaron. ¿De verdad? ¿Quieres jugar ajedrez conmigo? Me encantaría. Desde el otro lado de la habitación, Carmen levantó la vista mientras limpiaba el polvo de las estanterías. Su rostro mostraba preocupación mezclada con sorpresa. Llevaba 3 meses trabajando para el señor Musk, quien siempre había sido amable pero distante. Ahora estaba sentado en el suelo con su hija, mostrando un interés genuino en lo que Sara decía. Está bien, Carmen, llamó Elon, notando su expresión. Me vendría bien compañía. El trabajo ha sido frustrante hoy. Carmen asintió, pero siguió observando mientras Elon llevaba a Sara hacia el hermoso juego de ajedrez de mármol que estaba sobre una mesa auxiliar en su estudio. Las piezas estaban talladas en piedra blanca y negra, pesadas y suaves al tacto. ¿Sabes cómo montar el tablero?, preguntó Elon, esperando ayudarla a colocar las piezas. Sí, señor. Los pequeños dedos de Sara se movieron rápido y con confianza, colocando cada pieza en su posición inicial correcta. Las alineó perfectamente, asegurándose de que el tablero estuviera orientado con un cuadro blanco en la esquina derecha. ¿Quieres jugar con blancas o negras? Tú puedes ser blancas, dijo Elon, acomodándose en su silla. Primero los damas. Sara estudió el tablero un momento. Luego movió su peón 2 casillas adelante. Pian 84, anunció con claridad. Elon hizo una pausa. La mayoría de los principiantes empezaban moviendo el peón frente al rey o a la reina, pero Sara había abierto con el peón de la dama, una opción más sofisticada que conduce a juegos estratégicos complejos. Apertura interesante, murmuró, moviendo su peón a D5. Me gusta la apertura de la dama, dijo Sara. Luego movió su peón a F4. Controla el centro y te da muchas opciones. Elon miró el tablero. La apertura de la dama era una jugada avanzada que requería un profundo entendimiento de las estructuras de peones y la coordinación de las piezas. Los jugadores profesionales la estudiaban durante años para dominar sus sutilezas. Movió su peón para capturar el peón de su gambito. Aceptando el desafío, Sara sonrió y siguió desarrollando sus piezas con la fluidez y confianza de alguien que había jugado miles de partidas. Caballo a F3, dijo, colocando la pieza con un suave clic sobre el mármol a medida que el juego avanzaba. Elon se encontró trabajando más duro de lo que esperaba. Los movimientos de Sara fluían naturalmente, cada pieza encontrando su casilla perfecta, como si pudiera ver toda la partida desplegarse en su mente. Carmen observaba desde la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Nunca le había contado a nadie sobre las habilidades de Sara, siempre temiendo que la tensión complicara más sus vidas. Se habían mudado tantas veces en los últimos 2 años, siempre buscando estabilidad después de la muerte de su esposo. 20 minutos después, Elon estaba en serios aprietos. Sara había construido un ataque hermoso. Su dama y alfil trabajaban juntos creando amenazas que parecían venir de todos lados al mismo tiempo. Jaque, dijo Sara en voz baja. Moviendo su dama a posición, Elon miró desesperadamente el tablero, buscando rutas de escape, pero no importaba dónde moviera al rey. Las piezas de Sara estaban esperando. Un caballo saltó a la casilla perfecta, y de repente su rey no tenía dónde ir. Jaque mate, anunció Sara suavemente, sus ojos oscuros, encontrando los de él con una mezcla de orgullo y preocupación. Elon quedó asombrado mirando el tablero. Había sido completamente superado, no por suerte ni accidente, sino por pura habilidad y comprensión. Esta niña de 8 años lo había derrotado tan a fondo como cualquier maestro al que él se hubiera enfrentado. Eso fue increíble, dijo, extendiendo la mano a través del tablero. No solo eres buena en ajedrez, Sara, eres extraordinaria. En el rostro de Sara se iluminó con la sonrisa más grande que él había visto en ella. Por primera vez en meses, sintió que alguien valoraba su mente en lugar de encontrarla extraña. «Winchimidenchi, ¿podemos jugar otra vez mañana?», preguntó con esperanza. «Por supuesto», respondió Elon, con la mente ya llena de posibilidades. «Tengo la sensación de que voy a necesitar mucha práctica». Mientras recogían las piezas, Elon no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. Esta niña no solo tenía talento, operaba a un nivel que desafiaba toda explicación. Algo le decía que el ajedrez era solo el comienzo de lo que Sara Morales podría lograr. A la tarde siguiente, Elon se encontró esperando algo que no tenía nada que ver con cohetes, autos eléctricos o chips cerebrales. Por primera vez en meses salió temprano de su oficina y caminó hacia la sala donde esperaba el juego de ajedrez. Sara, sentada con las piernas cruzadas en el suelo,
con su tarea esparcida a su alrededor como hojas caídas, joyas de matemáticas, listas de ortografía y un proyecto de ciencias sobre el sistema solar, cubrían la superficie de mármol. Él notó que había terminado todo, y sus respuestas parecían perfectas. ¿Cómo fue la escuela hoy?, preguntó Elon mientras se acomodaba en su silla frente al tablero. Sara levantó la vista de su cuaderno de dibujo, donde esbozaba lo que parecía una estación espacial. Aburrida, respondió con un pequeño suspiro. Todavía estamos aprendiendo las tablas de multiplicar. Terminé mi hoja de ejercicios en 3 minutos, así que la señora Peterson me dio 5 más. Luego me dio 10 más cuando terminé esas. Eso no suena muy justo. Ella tiene buenas intenciones, dijo Sara, borrando cuidadosamente una línea en su dibujo. Pero ya sé mis tablas hasta el 50. Las aprendí cuando tenía 6 años, Elon negó con la cabeza. El sistema educativo no estaba diseñado para niños como Sara, que podían absorber la información más rápido de lo que sus maestros podían. Darcel. Él también había enfrentado desafíos similares de niño, aunque quizás no tan extremos. ¿Qué haces cuando terminas todo tu trabajo? Leo o pienso en problemas de ajedrez en mi cabeza. A veces imagino cómo sería diseñar cohetes reales. Sostuvo su dibujo en alto. Esta estación espacial podría albergar a 1000 personas. Las secciones giratorias crean gravedad artificial y los paneles solares pueden ajustarse para seguir al sol. Elon estudió el boceto detallado. El diseño mostraba un entendimiento sofisticado de la mecánica orbital y los sistemas de soporte vital. ¿Dónde aprendiste sobre la gravedad artificial? Libros y videos en línea. Cuando mamá me deja usar la computadora de la biblioteca. Sara guardó cuidadosamente su dibujo y comenzó a montar las piezas de ajedrez. ¿Estás listo para nuestra partida? Más listo que ayer, dijo Elon con una sonrisa. Pasé 2 horas anoche estudiando el gambito de dama. Los ojos de Sara brillaron con diversión. ¿Encontraste buenas defensas? Ya veremos en esta vez. Elon jugó con blancas y abrió moviendo su peón a E4. Eligiendo un camino más familiar. Sara respondió inmediatamente con E5, la respuesta clásica. Pero incluso en esta apertura estándar, sus movimientos tenían un peso y propósito que lo impresionaron. Cuéntame sobre tu papá, dijo Elon mientras desarrollaban sus piezas. Debió ser un buen maestro. La mano de Sara se detuvo sobre su kebab. Por un momento su expresión confiada vaciló, y Elon vio a la niña de 8 años detrás de la prodigio del ajedrez. Era el mejor papá del mundo, dijo en voz baja, moviendo su caballo a F6. Tenía el cabello oscuro, como yo, y siempre olía a café y libros viejos. Trabajaba en la universidad antes de que nos mudáramos aquí. ¿Qué enseñaba? Matemáticas. Pero amaba el ajedrez más que nada, excepto a mamá y a Mía. La voz de Sara se hizo más fuerte al hablar de su padre. Decía que el ajedrez te enseña a pensar con claridad cuando todo a tu alrededor es confuso. Decía que cada movimiento es como una promesa que te haces a ti mismo. Elon asintió, comprendiendo el significado más profundo. Para esta familia, el ajedrez no era solo un juego, era una conexión, un lenguaje de amor y aprendizaje que trascendía las palabras. La partida se desarrolló de manera hermosa. Elon había estudiado la noche anterior, y su mejor preparación se notaba. Logró igualar la posición e incluso obtener una ligera ventaja en el medio juego. «Estás jugando mejor hoy», observó Sara, enrocando a su rey para protegerlo. «Estoy aprendiendo de los errores de ayer. Bien, no me gustan los juegos fáciles». Desde la cocina, Carmon observaba a su hija a través de la puerta. Estaba limpiando unas encimeras que ya estaban impecables, pero toda su atención estaba puesta en la partida de ajedrez. Ver a Sara reír y relacionarse con un adulto que apreciaba su inteligencia llenaba el corazón de Carmon con una mezcla igual de alegría y preocupación. Durante 2 años. Desde la muerte de Diego, Sara se había mostrado retraída con la mayoría de los adultos. Los maestros la encontraban intimidante, otros padres pensaban que se estaba presumiendo. Incluso los amigos de la familia no sabían cómo hablar con una niña que podía discutir cálculo, pero que aún necesitaba ayuda para alcanzar el estante más alto. Pero con el señor Musk, Sara parecía relajada y feliz. No ocultaba su inteligencia ni fingía ser menos de lo que era. Simplemente era ella misma. En 25 minutos dentro de la partida, Elon pensó que tal vez podría ganar. Sus piezas estaban bien coordinadas y había logrado ejercer presión sobre la posición de Sara. Pero entonces ella hizo un movimiento que parecía completamente erróneo. «Dama a H5», anunció Sara, colocando su pieza más poderosa en una casilla que parecía inútil. Elon frunció el ceño mirando el tablero. El movimiento no parecía lograr nada y dejaba a su dama vulnerable a un ataque. ¿Había finalmente cometido un error? Estudió la posición cuidadosamente, buscando la trampa que estaba seguro debía haber. Pero después de 10 minutos de análisis, no encontró ninguna amenaza inmediata. Con cautela, continuó con su plan, avanzando sus piezas hacia el rey de Sara. 3 movimientos después, Elon comprendió su error. El aparente movimiento inútil de la dama de Sara
había preparado una combinación devastadora que él no vio venir. Su dama, alfil y caballo de repente trabajaban juntos como bailarines en perfecta armonía. Jaque, dijo Zara suavemente. El rey de Elon estaba bajo ataque, pero moverlo solo empeoraría las cosas. Cada casilla de escape estaba controlada por las piezas perfectamente colocadas de Zara. Ann intentó una defensa desesperada tras otra, pero ella había calculado todo con 3 movimientos de anticipación. Jaque mate, anunció, su voz suave, pero segura. Elon miró el tablero asombrado. Ese movimiento de dama. ¿Viste todo esto cuando lo hiciste? Sí, señor. Tenías una buena posición, pero tu caballo estaba en el lugar equivocado. Sabía que si te hacía pensar que mi dama estaba confundida, continuarías con tu ataque. Entonces podría atrapar a tu rey. ¿Cuántos movimientos puedes ver por ala? Zara inclinó la cabeza considerando la pregunta. Serio, depende. A veces puedo ver toda la partida desde el principio. Otras veces simplemente siento cuál es el movimiento correcto. Aunque no pueda explicar por qué, a Elon le recorrió un escalofrío la espalda. Había leído sobre prodigios del ajedrez que poseían este tipo de comprensión intuitiva, pero nunca había conocido a uno en persona. Zara no solo calculaba movimientos, veía patrones y posibilidades que existían más allá de la lógica normal. ¿Dónde aprendió tu papá a jugar?, preguntó. No sé, nunca hablaba mucho sobre solo decía que el ajedrez estaba en su sangre. Zara comenzó a colocar las piezas de nuevo en sus posiciones iniciales. ¿Podemos jugar otra vez? Prometo que trataré de no ponértelo tan fácil. Elon rió a pesar de su asombro. Una partida más, pero te advierto, estoy mejorando. Bien, dijo Zara con una sonrisa. Me gustan los desafíos. Mientras comenzaban su tercera partida de la tarde, Elon no podía quitarse la sensación de que estaba siendo testigo de algo extraordinario. El talento de Zara iba más allá de la habilidad o el entrenamiento. Jugaba al ajedrez como los pájaros vuelan, naturalmente, instintivamente, como si el juego formara parte de su ADN. Y en algún lugar en el fondo de su mente comenzó a formarse un plan. Esta niña extraordinaria merecía oportunidades acordes a sus habilidades. La pregunta era cómo podría ayudarla a lograrlas sin abrumarla con presión y expectativas. Ann Carmon apareció en la puerta con una suave sonrisa. Señor Musk, disculpe que interrumpa, pero deberíamos irnos pronto. Zara tiene escuela mañana, por supuesto, dijo Elon, aunque se sintió decepcionado de que su tiempo juntos estuviera terminando. Mismo horario mañana, sí, por favor, dijo Zara con entusiasmo, colocando cuidadosamente la última pieza de ajedrez en su casilla correcta, mientras recogían la tarea y los dibujos de Zara. Elon tomó una decisión. Mañana comenzaría a investigar oportunidades educativas para niños excepcionalmente dotados. Esta niña tenía una mente que podría cambiar el mundo si se le daban las oportunidades adecuadas para desarrollarla. Pero primero, necesitaba entender más sobre su pasado y que había formado un talento tan extraordinario. Algo le decía que la historia de Zara apenas comenzaba a desplegarse en esa noche. Carmon arropó a Zara en su cama en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. El dormitorio único estaba a años luz de la mansión donde pasaban sus días. Las paredes eran delgadas, la alfombra estaba desgastada y la cocina apenas tenía espacio para 2 personas, pero era un hogar y era suyo. Mamá, ¿por qué te veías preocupada cuando jugaba ajedrez con el señor Musk?, preguntó Zara, tirando de su manta favorita hasta la barbilla. La manta era vieja y suave, con imágenes descoloridas de estrellas y planetas que su padre le había regalado para su 5º cumpleaños en Carmon. Se sentó al borde de la estrecha cama. El colchón crujió suavemente bajo su peso, y eligió sus palabras con cuidado. A veces, mi amar, es mejor no destacar demasiado. La gente podría no entender lo especial que eres, pero a mí me gustó jugar con él. Él no pensó que fuera rara como los niños de la escuela. El corazón de Carmon se quebró un poco. Sabía que la inteligencia de su hija era tanto un don maravilloso como una carga pesada. En la escuela anterior de Zara en Dallas, los maestros no sabían qué hacer con una niña de 6 años que podía resolver problemas de álgebra durante el recreo, pero que todavía necesitaba ayuda para abrir su caja de jugo. Lo sé, cariño. El señor Musk parece un hombre amable. Solo ten cuidado cuanto muestras. Está bien. No todos entienden a niños como tú, como yo. Carmon alisó el cabello oscuro de Zara contra la almohada. Niños que piensan diferente, que ven cosas que otros no ven, que pueden hacer cosas que parecen imposibles. Zara guardó silencio por un momento, mirando al techo donde estrellas que brillaban en la oscuridad formaban la constelación de Orión. Su padre las había puesto allí antes de enfermarse, enseñándole el nombre de todas las estrellas y planetas. En mi escuela anterior, la señora Rodríguez me hacía sentar en un rincón durante la clase de matemáticas porque terminaba mi trabajo muy rápido, dijo Zara suavemente. Decía que estaba presumiendo y que hacía sentir mal a los otros niños, pero no intentaba presumir.
Solo sabía las respuestas, lo sé, mi amor. Por eso nos mudamos aquí para empezar de nuevo. ¿Crees que papá estaría orgulloso de cómo jugué ajedrez hoy? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Estaría muy orgulloso, Sara, muy orgulloso. Sara sonrió y cerró los ojos, soñando con tableros de ajedrez y naves espaciales. Con un padre que extrañaba todos los días desde el otro lado de la ciudad. Elon tampoco podía dormir. Estaba sentado en su oficina en casa, mirando la pantalla de su computadora. Pero, en lugar de trabajar en diseños de SpaceX o innovaciones de Tesla, investigaba prodigios infantiles del ajedrez. Las historias que encontró eran fascinantes y preocupantes. Bobby Fischer, el mejor jugador de ajedrez estadounidense de todos los tiempos, había mostrado un brillo temprano similar, pero luchó con problemas de salud mental toda su vida. Judith Polgar, la jugadora de ajedrez femenina más fuerte en la historia, había sido entrenada intensamente desde la infancia por padres que creían en su potencial, pero por cada historia de éxito había relatos de jóvenes prodigios que se quemaban bajo la presión, que no podían manejar las expectativas y la tensión que venían con un talento excepcional. Algunos abandonaban el juego por completo, otros desarrollaban ansiedad y depresión, algunos simplemente desaparecían del mundo del ajedrez. Sus dones perdidos para siempre. Elon pensó en la confianza tranquila de Sara, su manera gentil, cómo se iluminaba cuando hablaba de ajedrez o viajes espaciales. Parecía feliz y equilibrada, pero se preguntaba qué desafíos podría estar enfrentando que él no veía. Buscó artículos sobre niños dotados de entornos desfavorecidos. La investigación era clara: sin el apoyo y las oportunidades adecuadas, incluso los niños más talentosos a menudo no alcanzaban su potencial. La pobreza, escuelas inadecuadas y la falta de recursos podían aplastar el genio tan fácilmente como el estímulo podía nutrirlo. Ann Carmon parecía una madre dedicada, pero trabajar como empleada doméstica mientras criaba a una niña prodigio no debía ser fácil. ¿Cuántas oportunidades había perdido Sara ya por sus circunstancias? ¿Cuántas más perdería si no cambiaba algo? Elon hizo una nota mental para aprender más sobre su situación, no para entrometerse o interferir, sino para entender cómo podría ayudar. Él tenía los recursos para hacer una diferencia en esta niña tan extraordinaria. La cuestión era cómo hacerlo de una manera que los apoyara sin abrumarlos. A la mañana siguiente, Carmen se levantó temprano para prepararse para otro día en la mansión. Encontró a Sara ya despierta, sentada en su pequeña mesa de cocina, con un libro de ajedrez de la biblioteca. «Estás despierta temprano, mi amor». No pude dormir. No dejaba de pensar en la partida de ayer. Sara levantó la vista del libro. Sus ojos brillaban de emoción. «Encontré una apertura nueva que quiero probar. Se llama Defensa India del Rey». Ann Carmon se sirvió café en la vieja cafetera que Diego había comprado en una venta de garage años atrás. Todavía funcionaba, pero hacía sonidos extraños que le recordaban tiempos más felices. «Sara, necesito preguntarte algo importante». Su hija cerró el libro de ajedrez y le prestó toda su atención. «¿Cómo te sientes cuando juegas ajedrez con el señor Musk? ¿Estás nerviosa, preocupada por cometer errores?» Sara consideró la pregunta seriamente. «No, mamá. Me siento feliz, como si mi cerebro por fin pudiera estirarse y respirar. En la escuela tengo que hacerme más pequeña. Finja, Kuno, Sug, cosas para que los otros niños no se sientan mal. Pero con el señor Musk puedo ser yo misma». Ann Carmon asintió, entendiendo más de lo que su hija se daba cuenta. Ella también había pasado años haciéndose más pequeña, primero como inmigrante aprendiendo inglés, luego como madre joven intentando encajar, y ahora como empleada doméstica tratando de mantenerse invisible, mientras su hija extraordinaria se volvía más asombrosa cada día. ¿Y si jugar ajedrez con él lleva a otras cosas? ¿Y si la gente quiere escribir sobre ti en los periódicos o meterte en programas especiales? ¿Eso sería malo? Carmon recordó la última vez que Sara había atraído atención en Dallas. Un reportero local escribió una historia sobre la niña, prodigio de matemáticas, después de que Sara ganara una competencia matemática de toda la ciudad. La atención fue abrumadora. Los padres acusaron a Carmon de presionar demasiado a su hija. Los maestros trataron a Sara diferente. Otros niños la evitaban o la desafiaban constantemente para probarse a sí mismos. Se mudaron a Austin 2 meses después buscando anonimato y paz. No es malo, exacto. Pero es complicado. Cuando eres especial como tú, la gente tiene expectativas. Quieren que seas perfecta todo el tiempo. No soy perfecta, mamá. Solo. Soy buena en algunas cosas, lo sé. Y parece que el señor Musk también lo sabe. Pero no todos entienden la diferencia. Mientras se preparaban para salir hacia la mansión, Carmon tomó una decisión. Vigilaría esa amistad que crecía con cuidado. Si seguía haciendo a Sara feliz y confiada, la apoyaría. Pero en el momento en que se convirtiera en fuente de presión o dolor, buscaría la manera de proteger a su hija, aunque eso significara dejar Austin y empezar de nuevo en otro lugar. Durante el viaje en autobús hacia el trabajo, Sara presionó su rostro contra la ventana
y vio cómo la ciudad despertaba. Los edificios de oficina se alzaban hacia el cielo como los cohetes de sus dibujos. Los coches se movían en patrones que le recordaban a piezas de ajedrez avanzando sobre un tablero. «Mamá, ¿crees que algún día podré ir realmente al espacio?» Carmen miró el reflejo de su hija en la ventana. «Tan joven, tan llena de sueños y posibilidades, creo que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Mi amor, la pregunta es ¿qué quieres hacer más? Quiero ayudar a las personas», dijo Sara sin dudar. «Y quiero explorar las estrellas. Pepa solía decir que las personas inteligentes tienen la responsabilidad de hacer el mundo mejor. Tu papá era un hombre sabio. ¿Me contarás más sobre él algún día? Sobre cómo era antes de que yo naciera». El aliento de Carmen se detuvo. Había mucho sobre Diego que Sara no sabía, aunque no podía saber. No aún a los trofeos de ajedrez escondidos en el armario de su dormitorio, los recortes de periódicos de torneos que había ganado, la verdadera razón por la que dejaron atrás su antigua vida. «Algún día», prometió Carmen, «cuando estés lista para escuchar toda la historia». Cuando su autobús llegó a la parada, cerca de la mansión, Sara recogió su mochila y su cuaderno de dibujo, ansiosa por otro día de ajedrez y conversación con el hombre que parecía entender. Su mente no tenía idea de que sus simples juegos ya estaban cambiando las vidas de ambos de maneras que se extenderían mucho más allá del tablero de mármol. Pero Carmen lo sabía, y mientras veía a su hija subir saltando los escalones delanteros de la mansión, rezaba en silencio, para que esta vez ser especial no doliera tanto. Pasaron 3 semanas y jugar ajedrez con Sara se convirtió en la parte más importante del día de Elon. No importaba cuántos correos urgentes llenaran su bandeja de entrada, o cuántos problemas de ingeniería necesitara resolver. Siempre se aseguraba de estar libre a las 3:30, cuando Sara terminaba su tarea. La rutina se había vuelto sagrada para ambos. Sara llegaba cada mañana con Carmen, se acomodaba en su rincón con su mochila y cuaderno de dibujo, y completaba su trabajo escolar a velocidad relámpago. Hojas de matemáticas que debían tomar 1 hora las terminaba en 10 minutos. Las lecturas asignadas para 5º grado eran completadas por una estudiante de segundo que entendía cada palabra. «¿Cómo fue la escuela hoy?», preguntó Elon mientras preparaban el tablero de ajedrez en una tarde de jueves. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, haciendo que las piezas de mármol brillaran como pequeñas esculturas, igual que siempre. Suspiró Sara, colocando sus peones en filas perfectas. «Seguimos aprendiendo suma y resta básica. Terminé mi hoja de matemáticas antes de que la señora Petersen terminara de explicar las instrucciones. ¿Qué hiciste con el tiempo extra?» «Leí mi libro de la biblioteca sobre agujeros negros». «¿Sabías que el tiempo pasa más lento cerca de un agujero negro por la dilatación gravitacional del tiempo? Si de alguna forma pudiera sobrevivir cerca del horizonte de eventos durante 1 hora, podrían pasar años en la Tierra». Elon hizo una pausa con una pieza de ajedrez a medio colocar en el tablero. «¿Entiendes la dilatación del tiempo? Es como cuando te estás divirtiendo y el tiempo pasa rápido. Pero es física real y no solo la sensación». Sara movió su primer peón. «Quiero aprender más sobre eso. Pero la biblioteca no tiene libros de física avanzada. En la sección infantil quizá pueda ayudarte con eso», dijo Elon, haciendo su jugada de apertura. Ya estaba pensando en pedir algunos libros de física apropiados para su edad que desafíen su mente en crecimiento. Sus partidas se habían vuelto más competitivas con el paso de las semanas. Sara seguía ganando la mayoría de las partidas, pero Elon aprendía de cada derrota, mejorando poco a poco su juego contra sus sofisticadas estrategias. «Estás mejorando mucho, Sara», observó después de una partida especialmente reñida. «Tu técnica en el final de la partida ha mejorado mucho. He estado estudiando», admitió Elon. «Compré 3 libros de ajedrez y empecé a jugar en línea contra oponentes más fuertes». «¿En serio? Eso es maravilloso. Me encanta que te esfuerces tanto para darme mejores partidas». Elon sonrió ante su entusiasmo. La mayoría de los adultos se avergonzarían de admitir que necesitaban estudiar para competir con una niña de 8 años. Pero la alegría de Sara por tener un oponente digno hacía que todo su esfuerzo valiera la pena. Desde la cocina, Carmen observaba su ritual diario con emociones encontradas. Le encantaba ver a Sara tan feliz y concentrada, pero no podía quitarse la preocupación sobre qué pasaría si este arreglo terminaba. Sara se había encariñado tanto con estas sesiones de ajedrez que Carmen temía que el corazón de su hija se rompiera si tuvieran que irse de repente. Pero también notó otros cambios en Sara. Su hija caminaba más erguida, hablaba con más confianza y había dejado de intentar esconder su inteligencia en la escuela. Los juegos de ajedrez le daban algo que Carmen sola no podía ofrecerle, la validación de que ser inteligente no era algo por lo que pedir disculpas. «Mamá, Myra, lo que me dio el señor Musk», dijo Sara una tarde, sacando un libro grueso de su mochila. La portada mostraba galaxias giratorias y estrellas distantes. «Es sobre astrofísica.
pero escrito para que los niños puedan entenderlo. Anne Carmon examinó el libro, notando los conceptos complejos explicados con lenguaje sencillo. Eso fue muy considerado de su parte. Dijo que si voy a diseñar cohetes que vayan a Marte, debo entender cómo funciona realmente el espacio. Los ojos de Zara brillaron de emoción. ¿Sabías que Marte tiene estaciones como la Tierra, pero duran el doble porque Marte tarda más en orbitar el Sol? Carmon asintió. Aunque estaba aprendiendo tanto como su hija en esas conversaciones, la curiosidad de Zara por la ciencia crecía junto con sus habilidades en ajedrez, y ambas parecían alimentarse mutuamente. Durante su siguiente sesión de ajedrez, Elon notó que Zara parecía distraída. Anne seguía jugando de manera brillante, pero su habitual charla alegre había sido reemplazada por un silencio reflexivo. «¿Esta, Tadu Bin?», preguntó él después de que ella ganara su segunda partida. «He estado pensando en algo», dijo Zara, ordenando cuidadosamente las piezas capturadas por tamaño. «¿Crees que mi papá estaría orgulloso de cómo juego ahora?». La pregunta tomó a Elon por sorpresa. Zara rara vez hablaba de su padre, y cuando lo hacía, solían ser breves menciones de cosas que él le había enseñado. «Estoy seguro de que estaría increíblemente orgulloso», dijo Elon con suavidad. «Te has convertido en una jugadora de ajedrez asombrosa. Ojalá pudiera recordar más sobre él. A veces creo que puedo escuchar su voz diciéndome qué movimiento hacer, pero no estoy segura si es un recuerdo real o solo mi imaginación». En Carmon, que estaba organizando la estantería. Dylan cerca dejó de trabajar y escuchó atentamente. Era lo más que Zara había dicho sobre extrañar a su padre. «¿Qué recuerdas con más claridad?», preguntó Elon. «Sus manos», dijo Zara suavemente. «Tenía dedos largos y movía las piezas con mucha delicadeza. Nunca las golpeaba ni ponía caras de enojo cuando perdía. Decía que el ajedrez debía ser bello, no solo ganar. Suena como un maestro maravilloso. Lo fue. Me dijo que cada partida de ajedrez era como una historia con principio, medio y fin, y que las mejores historias eran aquellas donde ambos jugadores se esforzaban por crear algo hermoso juntos». Elon sintió un nudo en la garganta por la emoción. Esta niña llevaba el amor de su padre como un tesoro, usando su recuerdo para guiarla en desafíos que él nunca vería enfrentar. «¿Quieres jugar otra partida?», preguntó. «Sí, por favor, pero esta vez intentemos que sea hermosa. En lugar de solo tratar de ganar, Anne prepararon las piezas de nuevo. Y esta partida fue diferente a todas las anteriores. En lugar de competencia despiadada, ambos jugadores eligieron movimientos que creaban patrones interesantes y posiciones complejas. Zara sacrificó material para crear un ataque deslumbrante, mientras Elon defendía de manera que permitía que su creatividad floreciera. En la partida terminó en tablas, pero ambos jugadores sonreían. «Esa fue la partida más hermosa que hemos jugado», anunció Zara. «A tu papá le habría encantado». Elon estuvo de acuerdo mientras guardaban las piezas. Elon tomó una decisión. Mañana comenzaría a investigar oportunidades educativas más en serio. Zara necesitaba desafíos acordes a sus habilidades, pero también debía mantener la alegría y creatividad que la hacían especial. Carmon se acercó mientras terminaban de recoger señor Musk. «Espero que Zara no le esté quitando mucho tiempo». «Para nada, Carmon. Estas partidas son lo mejor de mi día», miró a Zara, que colocaba cuidadosamente el último peón en su lugar. ¿Alguna vez le han hecho pruebas para programas de niños superdotados? La expresión de Carmon se tensó un poco. «Nos hemos mudado mucho, las pruebas no han sido una prioridad». Elon sintió que había más en la historia, pero no insistió. En cambio, archivó otra pieza del rompecabezas que era el pasado de Zara. «Bueno, si alguna vez quieren explorar opciones, estaré encantado de ayudar. Ella tiene un potencial extraordinario». Mientras se preparaban para irse, Zara abrazó su cuaderno de dibujo contra el pecho. Los bocetos de ese día mostraban un tablero de ajedrez flotando en el espacio, con planetas como piezas y estrellas marcando las casillas. «Gracias por la partida tan hermosa», le dijo a Elon. «Gracias por enseñarme que ganar no es todo». En Carmon y Zara caminaron hacia la parada del autobús en cómodo silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Carmon se preguntaba cuánto podría durar ese tiempo pacífico antes de que el mundo exterior irrumpiera. Zara se preguntaba qué pensaría su padre de su nuevo amigo, quien la estaba ayudando a ser mejor jugadora de ajedrez. A ninguna sabía que los cambios ya habían comenzado, cambios que desafiarían todo lo que creían saber sobre su vida tranquila y los dones extraordinarios de Zara. Durante su siguiente sesión de ajedrez, Elon mencionó algo que hizo que el corazón de Zara latiera con emoción y terror al mismo tiempo. «Escuché sobre un evento interesante este fin de semana», dijo casualmente mientras terminaban de montar el tablero. «Hay un torneo juvenil de ajedrez en el centro de convenciones de Austin. Tienen divisiones para diferentes grupos de edad, incluyendo una para jugadores menores de 10 años. La mano de Zara se congeló sobre su dama. «Un torneo real con otros niños». «Exacto. Jugadores de todo Texas estarán allí».
Algunos han estado compitiendo por años. Elon estudió su reacción con atención. Pensé que te gustaría el desafío de jugar contra diferentes oponentes. ¿Podría realmente participar? La voz de Sara apenas era un susurro, poros ojos brillaban con esperanza. Si tu mamá está de acuerdo. Me encantaría ayudarte a inscribirte en Carmon, que estaba puliendo la mesa del comedor cerca. Dejó de trabajar al escuchar la conversación. Su estómago se apretó con la preocupación familiar. Los torneos significaban multitudes, atención y récords que te seguían a todas partes. Lo pensaríamos, dijo Carmon con cautela, sin querer apagar la emoción de su hija, pero necesitando tiempo para considerar los riesgos en esa noche, en su pequeño apartamento. Madre e hija se sentaron juntas en el sofá mientras Carmon trenzaba el largo cabello oscuro de Sara. Cuéntame qué piensas sobre el torneo, Mayamar. Quiero intentarlo. Mamá, quiero ver qué tan buena soy realmente comparada con otros niños que aman el ajedrez. Ansara se giró en su asiento para mirar a su madre. En la escuela nadie más sabe jugar, pero en un torneo habrá niños que entienden el juego como yo. Las manos de Carmon se detuvieron en el cabello de su hija. Recordó la última vez que Sara había competido en algo, la competencia de matemáticas en Dallas, que atrajo atención no deseada y eventualmente los obligó a irse de la ciudad. Los torneos pueden ser intensos, cariño. A veces la gente no es muy amable cuando pierde. YCTV y Bean podrían aparecer reporteros o personas que quieran escribir historias sobre ti. Pero ¿qué pasa si no me va bien? ¿Y si todos esos otros niños son mucho mejores que yo? Carmon giró a Sara para mirarla a los ojos, que mostraban preocupación. Entonces aprenderás algo nuevo y volveremos a casa juntas. Ganes o pierdas, estaré orgullosa de ti por intentarlo. Entonces puedo participar. Carmon respiró hondo. Pensó en lo feliz que había estado Sara en estas últimas semanas, en la confianza que había ganado gracias a su amistad con el señor Musk. Quizás era hora de dejar de huir de los dones de su hija. Sí, pero con una condición. Si en algún momento te sientes abrumada o infeliz, nos vamos inmediatamente. Sin preguntas, Ansara abrazó el cuello de su madre. Gracias, mamá. Prometo que tendré cuidado. Al día siguiente, Elon les ayudó a registrarse en línea para el torneo. Sara competiría en la categoría menores de 10 años contra otros 32 jugadores, en un formato suizo. Cada jugador disputaría varias partidas, contra diferentes oponentes, y las posiciones finales se determinarían por puntos totales. La inscripción cuesta $50, dijo Carmon, buscando su billetera gastada. Considera eso mi inversión en la exploración espacial futura, dijo Elon con una sonrisa, rechazando el dinero. Además, tengo curiosidad por ver cómo se desempeña contra jugadores entrenados para torneos. En la mañana del sábado llegó gris y lluviosa. Carmon había dormido poco. Su mente repasaba todas las cosas que podrían salir mal. Pero Zara despierta temprano, vestida con su mejor vestido, uno azul marino sencillo que Carmon había guardado para ocasiones especiales. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmon mientras desayunaban. Nerviosa, emocionada y asustada, todo mezclado, admitió Sara, revolviendo su cereal sin comer mucho. ¿Y si olvido cómo jugar cuando esté frente a extraños? Entonces recordarás que el ajedrez sigue siendo ajedrez, sin importar quién esté enfrente. Y recordarás que tu papá te enseñó a hacer cada partida. Hermosa Elon llegó para llevarlas al centro de convenciones, su Tesla zumbando suavemente bajo la lluvia matutina. Lista para tu primer torneo, campeona. Eso espero, dijo Sara, agarrando una pequeña bolsa que contenía su libro de ajedrez y un cuaderno de dibujo para la buena suerte. El centro de convenciones vibraba con energía nerviosa. Padres agrupados alrededor de tableros con avisos estudiaban emparejamientos y resultados. Niños de todas las edades se sentaban en tableros de práctica haciendo preparativos de último minuto. El aire olía a café y anticipación. A los ojos de Sara se agrandaron al observar la escena. Hay tantos tableros de ajedrez, susurró. Y todos están aquí porque aman el ajedrez tanto como tú, le recordó Carmon. Encontraron la mesa de inscripción para la categoría menores de 10 años. El director del torneo, un hombre de aspecto amable con cabello canoso, buscó el nombre de Sara en su lista. ¿Primera vez en un torneo?, preguntó con una sonrisa. Sí, señor. Bueno, te espera una gran experiencia. Tenemos jugadores muy fuertes en tu sección. Hoy le entregó una tarjeta de jugador con su nombre y un número. Estarás en la mesa 15 para la primera ronda. Buena suerte. Mientras caminaban hacia la zona de juego, Sara notó a otros niños calentando con sus padres o entrenadores. Aldous parecían confiados y relajados. Otros, tan nerviosos como ella. Mesa 15, leyó Carmon en un pequeño cartel. Ahí está tu tablero. En el primer oponente de Sara ya estaba sentado un niño de 9 años, con aire arrogante, vestido con una camiseta de torneo cubierta de piezas de ajedrez. Al verla acercarse, levantó la mirada y frunció el ceño. Tú eres mi oponente,
preguntó con tono decepcionado. Soy Marcus Chun. He ganado 6 torneos este año. Soy Sara Morales, dijo ella cortésmente, extendiendo su pequeña mano. Este es mi primer torneo. Marcus le dio un apretón breve. Luego se recostó en su silla. Nunca he perdido contra una niña, anunció en voz alta para que las mesas cercanas escucharan. Y no planeó empezar hoy. Zara sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Pero no dijo nada. En cambio, se sentó y comenzó a ordenar sus piezas con cuidado, tal como su padre le había enseñado a Carmon y Elon encontraron asiento en el área de espectadores donde podían ver la mesa de Sara. Las manos de Carmon estaban apretadas tan fuerte en su regazo que los nudillos se le habían puesto blancos. «Ella estará bien», dijo Elon en voz baja. «Mira qué tranquila está». Era verdad. A pesar de los comentarios groseros de Marcus, Sara se mostró concentrada y serena mientras revisaba que todas sus piezas estuvieran en su lugar. Se había transformado de una niña nerviosa a una jugadora seria, lista para la batalla. El director del torneo pidió silencio y puso en marcha los relojes. La primera ronda había comenzado. Marcus abrió agresivamente, moviendo sus piezas rápida y confiadamente. Claramente, había jugado esa apertura muchas veces antes, pero a medida que avanzaba la partida, su confianza comenzó a flaquear en Sara. Jugaba con la misma intensidad tranquila que mostraba en sus partidas con él. No se apresuraba ni dudaba. Cada movimiento fluía naturalmente desde la posición, creando una armonía que incluso los espectadores podían sentir. «Este niño es bueno», susurró un padre en una mesa cercana. En el movimiento 15, Marcus fruncía el ceño mirando el tablero, su arrogancia previa reemplazada por concentración. Sara había neutralizado su apertura agresiva y comenzaba a crear amenazas propias. La partida duró 18 minutos. Cuando Sara anunció jaque mate con su voz suave y clara, las mesas cercanas quedaron en silencio. A Marcus miró el tablero incrédulo, su rostro rojo de vergüenza y enojo. «Partida de suerte», murmuró mientras recogía sus piezas. «Buen juego», respondió Sara cortésmente. Extendiendo la mano nuevamente, Marcus la estrechó de mala gana y se alejó en busca de su padre en Carmon. Soltó un suspiro que no sabía que había estado reteniendo en una menos. Varias por delante pero mientras Sara caminaba de regreso hacia donde estaban sentados, su rostro iluminado por una silenciosa satisfacción, Carmon se dio cuenta de que algo había cambiado. Su hija ya no solo jugaba ajedrez, se estaba presentando al mundo. Y el mundo comenzaba a notarla. Para la tercera ronda del torneo, Sara había atraído mucha atención. La noticia se difundió rápidamente por el salón de juegos sobre la niña silenciosa de 8 años que derrotaba a cada oponente con precisión quirúrgica. «Quion is ella», susurraban los padres mientras se reunían alrededor de la mesa. 15 para observar sus partidas. «Nunca la había visto antes», respondió un entrenador de ajedrez, cuyo alumno acababa de perder contra Sara en la segunda ronda. «Juega como si llevara años compitiendo, pero supuestamente este es su primer torneo». Carmon sintió el conocido nudo formarse en su estómago. A medida que más personas comenzaban a observar a su hija jugar, esto era exactamente lo que temía la atención. Los susurros, el escrutinio que siempre seguía cuando las habilidades de Sara se hacían visibles. La tercera oponente de Sara fue Sarah Williams, una niña de 9 años que había quedado segunda en el campeonato estatal el año anterior. Los padres de Sarah habían contratado a un entrenador profesional y viajaban a torneos todos los fines de semana. «No la subestimen», advirtió en voz baja el entrenador de Sara. «Hoy ha vencido a algunos jugadores fuertes». Pero a medida que avanzaba la partida, quedó claro que ni siquiera el extenso entrenamiento de Sara podía igualar la comprensión natural de ajedrez de Sara. Sara encontró combinaciones que el entrenador de Sara no le había enseñado a Marcus. Creó amenazas desde posiciones que parecían perfectamente seguras. «Jaque mate», anunció Sara. Después de 34 movimientos, la pequeña multitud que se había reunido alrededor de su mesa estalló en murmullos sorprendidos. Sara miró el tablero, intentando entender cómo su posición sólida había colapsado tan rápido. «Fue una jugada hermosa», dijo Sara con gracia, ofreciendo su mano. «Nunca había visto a alguien sacrificar una torre así y que funcionara». «Gracias», respondió Sara con una sonrisa. «Tú también jugaste muy bien. Tuve que pensar mucho para encontrar esa combinación durante el receso para almorzar». Un reportero de un periódico local se acercó a Carmon y Elon en la cafetería. «Disculpen, ¿son ustedes los padres de Sara Morales?», preguntó el reportero, sosteniendo un pequeño dispositivo de grabación. «Soy su madre», dijo Carmon con cautela. «Y este es nuestro amigo. Estoy escribiendo una historia sobre el torneo de hoy para el Austin Herald. Su hija es bastante extraordinaria. Está invicta hasta ahora y juega a un nivel muy superior para su edad. ¿Podría hacerles algunas preguntas?». Los instintos protectores de Carmon se activaron de inmediato.
preferimos mantener nuestra vida privada. Por supuesto, lo entiendo, pero los prodigios del ajedrez son raros y fascinantes. A la gente le encantaría leer sobre ella. No haremos entrevistas, dijo Carmon con firmeza pero cortesía. Gracias por su interés, pero no buscamos publicidad. El reportero pareció decepcionado, pero le entregó a Carmon su tarjeta de presentación de todos modos si cambian de opinión. Por favor, llámenme. Historias como esta pueden inspirar a otros jóvenes jugadores, después de que se fue. Elon notó lo tensa que estaba Carmon. ¿Estás bien? Esto era lo que temía, dijo en voz baja, observando a Zara comer su sándwich en una mesa cercana, ajena a la conversación adulta. La atención, las preguntas, nunca termina bien. ¿A qué te refieres? Carmon guardó silencio un largo momento. Digamos que ya hemos lidiado con atención no deseada antes. Es parte de la razón por la que nos mudamos a Austin. Elon quiso preguntar más, pero vio que Carmon ya estaba suficientemente estresada. En cambio, se enfocó en apoyar a madre e hija durante el resto del día del torneo. La cuarta ronda trajo el mayor desafío para Zara hasta ese momento. Su oponente era Tommy Chen, el hermano mayor de Márquez y campeón estatal defensor en su grupo de edad. Tommy había ganado 15 torneos en 2 años y nunca había perdido contra nadie menor. De 12 años, escuché que venciste a mi hermano menor, dijo Tommy mientras montaban sus piezas. A diferencia de Marcus, Tommy fue educado y respetuoso. Dijo que eres muy buena, él jugó bien, respondió Zara con diplomacia. Buena suerte hoy hay. Esta partida fue diferente a todas las anteriores de Zara. Tommy era genuinamente hábil y experimentado. Bajo la presión de torneos, no cometió los errores tácticos que habían condenado a sus oponentes anteriores. En cambio, jugó un ajedrez sólido y principista que obligó a Zara a esforzarse más que nunca en la partida. Se extendió más de 1 hora, mientras ambos jugadores navegaban posiciones complejas del mediojuego. Zara se encontró en territorio desconocido, enfrentando a un oponente que podía igualar su cálculo y habilidades de planificación. La multitud mayor se reunió alrededor de su mesa, sintiendo que estaban presenciando algo especial. Los oficiales del torneo detuvieron sus rondas para observar la partida entre el campeón defensor y la misteriosa recién llegada. Este es el nivel de juego más alto que he visto en la categoría menores de 10 años en años, susurró un oficial a otro en el minuto 50. Zara hizo un movimiento que parecía un error grave. Avanzó su dama a una casilla aparentemente peligrosa donde Tommy podía atacarla con múltiples piezas. El entrenador de Tommy, observando desde la línea lateral, sonrió con confianza. El joven campeón había forzado un error en su oponente y debería poder aprovecharlo rápidamente. Pero 6 movimientos después, la expresión confiada de Tommy cambió a una de asombro y resignación. El supuesto error de Zara había sido el primer movimiento de una brillante secuencia táctica que dejó a su rey atrapado sin escapatoria. Me rendí, dijo Tommy en voz baja, extendiendo la mano a través del tablero. Eso fue increíble. Nunca vi esa combinación venir. En la multitud alrededor de su mesa estalló en susurros de admiración. Incluso los oficiales del torneo parecían impresionados por lo que acababan de presenciar. Esa fue la mejor partida que he jugado en todo el día, dijo Zara sinceramente. Me hiciste pensar mucho en cada movimiento mientras Tommy se alejaba. Varios adultos se acercaron a la mesa, pero Carmon los interceptó rápidamente antes de que pudieran llegar a Zara. Lo siento, pero mi hija necesita descansar antes de su próxima ronda, dijo cortés, pero firmemente. Elon las guió a un rincón tranquilo, donde Zara pudo tomar agua y recobrar la calma antes de la ronda final. Pero incluso en ese lugar apartado, podían oír a la gente hablar sobre la joven jugadora extraordinaria que acababa de derrotar al campeón estatal. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elon a Zara. Cansada, pero feliz, admitió. Esa última partida fue muy difícil, pero también divertida. Tommy es un gran jugador. Lo estás haciendo increíblemente bien, dijo Carmon, acariciando el cabello de su hija. Estoy tan orgullosa de ti. Una ronda más, dijo Zara, mirando hacia los tableros donde se publicaban los emparejamientos finales. Gan o pierda. Este ha sido el mejor día que he tenido en mucho tiempo. Pero Carmon notó la creciente atención de otros padres y oficiales. Cámaras de teléfono empezaban a apuntar hacia Zara. Los directores del torneo tenían conversaciones susurradas, mientras la miraban de reojo. A una niña estaba a punto de ganar su primer torneo, pero Carmon no podía quitarse la sensación de que su vida tranquila estaba a punto de cambiar para siempre. Quizera o no, la ronda final no solo determinaría al campeón del torneo, sino también cuánto de su privacidad podrían mantener en los días y semanas venideras. Zara ganó el torneo. La victoria debería haber sido un momento de pura alegría,
Pero cuando el director del torneo colocó el trofeo de primer lugar en sus pequeñas manos, las cámaras estallaron desde todas direcciones. Padres se agolpaban alrededor haciendo preguntas, los oficiales solicitaban entrevistas. El reportero local del periódico había regresado con un fotógrafo. Sara, mira para acá. Llamaban las voces. En Carmon abrió paso entre la multitud, buscando la mano de su hija. Tenemos que irnos, dijo en voz baja pero con urgencia. Pero la ceremonia de premiación no ha terminado, dijo Zara, confundida por el pánico repentino de su madre. Ahora mi amar. Elon las ayudó a atravesar la multitud, desviando cortésmente las preguntas mientras las guiaba hacia la salida, pero no antes de que varias personas tomaran fotos y obtuvieran el nombre completo de Zara. De los resultados del torneo, en el viaje a casa fue tenso y silencioso. Zara se sentó en el asiento trasero, abrazando su trofeo y con el rostro desconcertado. Había ganado su primer torneo, algo con lo que había soñado durante semana, pero en lugar de celebrar, huían como si hubieran hecho algo mal. Mamá, ¿hice algo malo?, preguntó finalmente. No, cariño, fuiste perfecta, jugaste hermosamente y ganaste limpiamente. La voz de Carmon estaba tensa. A veces ganar trae una tensión para la que no estamos preparados. En los días siguientes confirmaron los temores de Carmon. El Austin Herald publicó en primera página una historia sobre la prodigio del ajedrez de 8 años que sorprendió al mundo del torneo. Alguien había publicado videos de las partidas de Zara en línea donde se hicieron virales rápidamente entre los entusiastas del ajedrez en la escuela. Todo cambió de la noche a la mañana. ¿De verdad eres una genio?, preguntó su compañera Jessica durante el almuerzo, mirando a Zara como si fuera un animal extraño. Solo juego ajedrez, respondió Zara en voz baja mientras abría su sándwich. Mi mamá leyó sobre ti en el periódico, dijo otro niño. Dice que ahora eres famosa. No soy famosa, solo soy John, pero sus maestros también la trataban diferente. La señora Peterson, que siempre había sido amable pero distante, ahora observaba cada movimiento de Zara con nueva intensidad. Espero grandes cosas de ti ahora. Zara, dijo después de devolverle una prueba de matemáticas que Zara había terminado en 5 minutos. Ya no puedes hacer trabajo normal, tienes que desafiarte a ti misma. El problema era que Zara siempre se había estado desafiando a sí misma. Había estado haciendo trabajo avanzado en silencio, sin hacer alarde. Pero ahora que todos sabían que era superdotada, esperaban brillantez constante en todo. Cuando tuvo dificultades con un proyecto de arte, recortar papel de construcción en formas ordenadas siempre había sido difícil para sus pequeñas manos. La señora Peterson parecía decepcionada. Pensé que se suponía que debía ser inteligente, susurró Tyler, el matón de la clase. Mi hermanita corta mejor que eso. Zara sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero no respondió. En el recreo se sentó sola bajo el gran roble, deseando poder desaparecer. ¿Por qué todos piensan que ser buena en ajedrez significa que debo ser perfecta en todo?, le preguntó a Carmon esa noche mientras iban en el autobús de regreso a casa desde la casa de Elon. Porque la gente no entiende que ser dotada en un área no te hace sobrehumana en todas, respondió Carmon, con el corazón dolido por su hija. Todavía tienes 8 años. Sigues teniendo dificultades con algunas cosas como cualquier otro niño. Ojalá nunca hubiera ganado ese torneo. Los peores temores de Carmon se estaban haciendo realidad. La tensión que debería haber celebrado el logro de Zara la estaba haciendo sentir aislada y presionada en su sesión de ajedrez. Al día siguiente, Ilan notó de inmediato que Zara parecía apagada. Jugaba mecánicamente, sin su usual alegría y creatividad. ¿Qué pasa?, preguntó después de que ella ganara una partida que se sintió vacía a pesar de la victoria. Todos en la escuela me tratan diferente, dijo Zara sin mirarlo a los ojos. O piensan que soy una especie de robot que debería ser perfecta en todo. O creen que soy rara y que presumo. Eso suena muy difícil. Solo quiero ser normal. Quiero jugar ajedrez porque me gusta, no porque la gente espere que gane torneos y salga en los periódicos. Anilón dejó su pieza de ajedrez y se inclinó hacia adelante. Ser diferente nunca es fácil. Zara, créeme, sé que la gente te pone en un pedestal o intenta derribarte, pero tus dones son parte de quien eres. No son algo para esconder ni de lo que avergonzarse, pero ya no quiero ser diferente. Quiero amigos que me quieran por ser yo, no porque pueda ganarlos en ajedrez o resolver problemas de matemáticas más rápido que ellos. Y si te dijera que hay lugares donde ser inteligente y curioso es normal, donde otros niños piensan, ¿cómo tú? Zara levantó la mirada interesada. ¿De verdad? Escuelas y programas diseñados para niños que aprenden diferente, que ven patrones que otros no ven, que hacen preguntas como las que tú haces. Carmon, que había estado escuchando desde el otro lado de la habitación, sintió esperanza y preocupación a la vez. Sabía que Zara necesitaba pares intelectuales, pero también temía los cambios que podría traer una educación especializada. ¿Tendría que dejar a mamá y a ti?, preguntó Zara.
No necesariamente, dijo Elon con suavidad. Hay muchas opciones diferentes. Algunos programas permiten que estudies desde casa tomando clases avanzadas. Otros son escuelas especiales donde todos son como tú, como yo, inteligentes, curiosos, un poco diferentes a los otros niños, pero de maneras maravillosas. Esa noche, Carmon y Zara hablaron hasta tarde sobre la posibilidad de cambios educativos. El orgullo de Carmon luchaba con sus preocupaciones prácticas. Sobre aceptar tanta generosidad de Elon. Quiero intentarlo, dijo Zara en voz baja, mientras Carmon la arropaba en la cama. Me encanta jugar ajedrez con el señor Musk porque entiende cómo funciona mi cerebro. Tal vez si estuviera con otros niños así, no me sentiría tan sola. ¿Estás segura?, preguntó Carmon Mayam. El cambio puede dar miedo. Ya tengo miedo, admitió Zara. Miedo de que todos sigan esperando que sea perfecta. Miedo de que los niños nunca quieran ser mis amigos porque piensen que soy demasiado rara. Tal vez probar algo nuevo no pueda ser peor que quedarme donde no encajo. Carmon se dio cuenta de que su hija tenía razón. La escuela actual de Zara, aunque llena de gente cariñosa, simplemente no podía ofrecerle lo que necesitaba para florecer. Un don requería ser nutrido, no escondido. Al día siguiente, Carmon le dijo a Elon que querían explorar opciones educativas. Él se alegró y comenzó de inmediato a investigar programas que pudieran adaptarse a las necesidades únicas de Zara. Hay una academia residencial en California llamada Instituto Riverside para jóvenes dotados, explicó, mostrándoles información en su computadora. Se especializan en trabajar con niños excepcionalmente avanzados, pero también ofrecen programas de aprendizaje a distancia, donde los estudiantes pueden tomar cursos a nivel universitario mientras permanecen en casa. ¿Cursos universitarios?, preguntó Carmon, sorprendida. Zara ya piensa a ese nivel en muchas materias. ¿Por qué no darle materiales que se ajusten a sus habilidades? Mientras discutían posibilidades, Zara sintió algo que no había experimentado en días en esperanza. Quizás existía un lugar en el mundo donde ser extraordinariamente inteligente no fuera una carga que llevar sola. Pero primero tendrían que enfrentar la creciente atención tras la victoria en el torneo. Y Carmon tendría que decidir cuánto de su pasado estaba dispuesta a revelar para asegurar el futuro de Zara. Una semana después del torneo, una oferta que cambió todo. He estado pensando en la situación de Zara, dijo durante una de sus sesiones de ajedrez. En el juego quedó sin terminar entre ellos, mientras él se inclinaba hacia adelante con una seriedad inusual. Y sí, puedo ayudarte a conseguirle la educación que merece, una educación que la desafíe adecuadamente sin abrumarla. Carmon dejó de limpiar la estantería detrás de ellos y escuchó atentamente. Había esperado esta conversación, pero aún se sentía sin preparación para ella. Hay programas especiales, diseñados específicamente para niños como Zara, continuó Elon. Escuelas que entienden cómo nutrir mentes excepcionales manteniendo a los niños emocionalmente saludables y felices. ¿Tendría que dejar mi casa?, preguntó Zara con voz pequeña y preocupada. No necesariamente. El Instituto Riverside es un excelente programa de aprendizaje a distancia. Podrías tomar cursos avanzados de matemáticas, ciencias y literatura en línea mientras permaneces aquí en Austin. O si quisieras probar una escuela residencial, esa también es una opción, pero solo si tú quisieras. Carmon se acercó lentamente a la mesa de ajedrez. Señor Musk, es muy amable de su parte pensar en esto, pero no podríamos costear programas así. Me gustaría ayudar con eso, dijo Elon simplemente. Considérenlo una inversión en el futuro. Niños brillantes como Zara resolverán los mayores problemas de mañana: en cambio climático, exploración espacial, enfermedades que ni siquiera hemos descubierto aún. Ayudarla a alcanzar su potencial ayuda a todos. Carmon se sintió abrumada por la generosidad, pero también cautelosa por su experiencia. Los regalos siempre tenían condiciones. Es increíblemente generoso. Sin condiciones, dijo Elon como si leyera su mente. Zara es extraordinaria y merece oportunidades que estén a la altura de sus habilidades. Es en posición de ayudar, y quiero hacerlo esa noche. Carmon y Zara se sentaron en su pequeña mesa de cocina, rodeadas de folletos y páginas web sobre programas de educación para superdotados que Elon había impreso para ellas. ¿Qué piensa, mamá?, preguntó Carmon, observando a su hija estudiar una página sobre cursos avanzados de matemáticas. Quiero intentarlo, dijo Zara, con voz baja pero firme. Me encantan nuestras partidas de ajedrez con el señor Musk porque mi cerebro siente que puede pensar en cosas grandes. Tal vez si tuviera clases así, la escuela no se sentiría tan pequeña. Carmon entendió exactamente lo que su hija quería decir. Zara había estado comprimiéndose en espacios demasiado pequeños para su mente, fingiendo ser menos de lo que era para no incomodar a los demás.
¿Estás segura? Algunos de estos cursos están diseñados para estudiantes de preparatoria, incluso de universidad, mamá. Llevo meses leyendo libros de texto universitarios en la biblioteca. ¿Recuerdas el libro de astrofísica que me dio el señor Musk? Entendí la mayoría. Los ojos de Sara brillaban con emoción. Si pudiera hablar realmente con maestros que saben de mecánica cuántica y dinámica orbital. Carmon sintió una mezcla de orgullo y miedo. Su hija estaba lista para desafíos que la mayoría de los adultos encontraría intimidantes. Pero ¿estaba Carmon lista para dejarla volar tan alto? Hay algo más de lo que debemos hablar, dijo Carmon con cuidado. Estos programas querrán saber sobre tu pasado, tu educación previa, tal vez incluso por qué eres tan avanzada para tu edad. Anzara levantó la vista de los folletos. ¿Qué quieres decir? Carmon respiró hondo. Durante 2 años había protegido a su hija de la verdad completa sobre su pasado, pero si Sara iba a avanzar, algunos secretos tendrían que compartirse. ¿Tu papá? Hay más sobre el que no te he contado, sobre por qué era tan bueno en ajedrez y por qué realmente nos mudamos a Austin antes de que Carmon pudiera responder. Sonó su teléfono. En la pantalla apareció un número que no reconocía. Hola, señora Morales. Soy la doctora Patricia Williams de la Federación de Ajedrez de Estados Unidos. Vi los reportes sobre la victoria de su hija en el torneo y me gustaría discutir algunas oportunidades para ella. La sangre de Carmon se heló. Organizaciones oficiales de ajedrez, reporteros, Kazat. Esto es exactamente el tipo de atención que temía, dijo Carmon rápidamente. Lo siento, pero no estamos interesados en publicidad. Esto no se trata de publicidad. Se trata de desarrollo. Sara muestra un potencial extraordinario, y tenemos programas diseñados específicamente para ayudar a jóvenes prodigios a alcanzar su máximo potencial. ¿Podríamos quizá agendar un momento para hablar? Carmon miró a Sara, que escuchaba con los ojos bien abiertos. Estamos considerando nuestras opciones. Ahora mismo, por supuesto. Pero señora Morales, el talento como el de su hija es extremadamente raro. Nos dolería verla desperdiciada. Aquí tiene mi número directo. Por favor, llámeme cuando estén listas para hablar sobre su futuro. Después de colgar, Carmon permaneció sentada en silencio un largo momento. ¿Quién era?, preguntó Sara. Alguien que quiere ayudarte con el ajedrez. Pero ese es justamente el problema, cariño. Cuando eres tan buena como tú, todos quieren ayudar. Y a veces esa ayuda viene con expectativas. Y presionan. Sara estudió el rostro. ¿Preocupado de su madre? ¿Eso fue lo que le pasó a papá? ¿La gente quiso ayudarlo demasiado? Carmon supo que había llegado el momento de compartir al menos parte de la verdad. Tu papá era un jugador de ajedrez muy talentoso, mucho más talentoso de lo que te he contado. Y sí, la gente quería ayudarlo a manejar su carrera, a hacerlo famoso, pero a veces esa ayuda se sentía más como control, por eso nos mudamos tanto en parte. Después de que tu papá murió, quise protegerte de esa misma presión. Pensé que si pudiéramos vivir tranquilas, podría ser una niña normal. Pero no soy normal, mamá. Nunca lo fui. Carmon sintió las lágrimas amenazar. No, mi amor. Eres extraordinaria, igual que tu papá. Anzara extendió la mano sobre la pequeña mesa y tomó la mano de su madre. Quizá es hora de dejar de esconder lo especial que soy. Quizá el señor Musk tiene razón, y necesito estar rodeada de personas que entiendan cómo funciona mi cerebro. Carmon apretó la mano pequeña de su hija. ¿Estás segura de que estás lista para eso? Una vez que empecemos por este camino, no hay vuelta atrás a ser invisible. Ya no quiero ser invisible. Quiero aprender todo lo que pueda. Y quizá algún día ayudar a las personas como el señor Musk ayuda con sus inventos en esa noche. Carmon hizo 2 llamadas telefónicas. Primero, llamó a Elon para aceptar su oferta de apoyo educativo. Segundo, llamó de vuelta a la doctora Williams para hablar sobre oportunidades de desarrollo en ajedrez. Pero al colgar después de la segunda llamada, Carmon supo que pronto tendría que revelar el secreto más grande de todos, la verdadera razón por la que habían estado huyendo, y la verdad sobre Diego Morales, que podría cambiar para siempre la forma en que el mundo veía a su familia. Sara estaba lista para dejar de esconder. Sasda. Pero, ¿estaba Carmon lista para dejar de ocultar su pasado? A la noche siguiente, Carmon tomó una decisión que lo cambiaría todo. Mientras arropaba a Sara, sacó una caja de cartón polvorienta del fondo del armario de su dormitorio. Una caja que Sara nunca había visto. Hay algo sobre tu papá que necesito contarte, comenzó Carmon, con la voz ligeramente temblorosa. Algo que debería haberte contado hace mucho tiempo. Sara se incorporó en la cama, sintiendo la importancia del momento. La caja parecía vieja y desgastada, sujeta con cinta adhesiva descolorida. Tu papá no solo era bueno en ajedrez, mi amor. Él era. Carmon hizo una pausa buscando las palabras correctas. Era muy, muy especial. Igual que tú. Carmon abrió la caja cuidadosamente, revelando su contenido, que hizo que los ojos de Sara se abrieran de asombro. Dentro había docenas de trofeos de ajedrez, algunos tan altos como la misma Sara,
recortes de periódicos con titulares en español e inglés, fotografías de un Diego más joven sentado en tableros de ajedrez en grandes salones de torneos, rodeado de multitudes. Papá era un maestro de ajedrez, susurró Sara, recogiendo un trofeo brillante que decía a Maestro Internacional Diego Moraes. Campeonato Panamericano, Maestro Internacional, corrigió Carmon con suavidad. Uno de los jugadores más fuertes de toda América Latina. Estaba entre los 100 mejores jugadores del mundo cuando tenía tu edad. Más 15 años. Sara estudió las fotografías con asombro. En cada imagen su padre tenía la misma expresión concentrada que ella reconocía al mirarse en el espejo durante sus propias partidas. La misma forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando pensaba profundamente. Las mismas manos delicadas moviendo las piezas sobre el tablero. Él me enseñó ajedrez cuando era muy pequeña. Ann Carman continuó. Tenía solo 4 años, pero entendías todo de inmediato. Él decía, tenías un don aún mayor que el suyo propio, ¿por qué no me lo contaste antes? Preguntó Sara, aunque no estaba enojada, simplemente estaba asombrada. Los ojos de Carmon se llenaron de lágrimas. Por ti, miedo, cariño. Después de que tu papá murió, quise protegerte de la presión y las expectativas que vienen con ser excepcional en el ajedrez. Pensé que si no conocías tu herencia, podría ser una niña normal, pero nunca fui normal, dijo Sara suavemente, tocando uno de los recortes de periódico. Siempre me sentí diferente, como si llevara algo dentro que no entendía. Eso es el legado de tu papá. Su amor por el juego, su entendimiento de cómo las piezas bailan juntas, su habilidad para ver patrones que otros no ven. Ann Carmon acarició el cabello de su hija Is Partiti. Mi amar. Sara tomó otra fotografía que mostraba a Diego recibiendo un gran trofeo de un hombre oficial vestido con traje. ¿Qué le pasó? ¿Por qué dejó de jugar profesionalmente? Carmon dudó. Esa era la parte más difícil de la historia, la verdadera razón por la que se habían mudado a Austin. El secreto que había llevado sola durante 2 años. Él dejó el ajedrez de torneo cuando nos casamos y nos mudamos a Estados Unidos. Dijo que quería una vida tranquila, enseñar matemáticas y criar a una hija brillante. En la voz de Carmon se quebró. Pero el mundo del ajedrez no olvida fácilmente a jugadores de su calibre. Eso era solo parte de la verdad que Carmon conocía. La historia completa sobre las acusaciones, el escándalo, la verdadera razón por la que Diego dejó de jugar era demasiado complicada para esa noche. Pero algún día, cuando Zarar estuviera lista, necesitaría saberlo todo. ¿Por eso estabas tan preocupada por el torneo?, preguntó Sara, uniendo las piezas del rompecabezas familiar. Sí, tenía miedo de que si la gente reconocía tu talento, comenzaran a hacer preguntas sobre su origen, y yo no estaba lista para compartir la historia de tu papá. Pero ahora, si lo estás. Ann Carmon miró a su hija, esta niña extraordinaria de 8 años que había heredado no solo los dones ajedrecísticos de Diego, sino también su sabia gentileza y fuerza de carácter. Ahora creo que mereces saber quién eres realmente. Zara Morales, no eres solo una niña que resulta ser buena en ajedrez. Eres la hija de uno de los mejores jugadores que Latinoamérica haya producido. El ajedrez está en tu sangre, en tus genes, en tu alma. Miss Manzara pasó la siguiente hora revisando cada objeto en la caja, programas de torneos con el nombre de Diego resaltado, artículos de revistas que alababan su estilo de juego innovador, una nota manuscrita de un gran maestro famoso que llamaba Diego un verdadero artista de los 64 cuadros. Ojalá pudiera recordar más sobre él enseñándome, dijo Sara con nostalgia. Solía sentarte en su regazo mientras estudiaba posiciones de ajedrez, compartió Carmon. Señalabas piezas y él te explicaba por qué pertenecían a ciertas casillas, incluso cuando eras una niña pequeña. Parecías entender la lógica del juego. ¿Por eso puedo ver combinaciones antes que mis oponentes? ¿Por eso sé qué movimientos se sienten correctos aunque no pueda explicar por qué? La misma intuición lo llamaba escuchar a los dioses del ajedrez. Decían, los mejores jugadores no solo calculan movimientos, sienten la armonía de la posición angúa. Al día siguiente, cuando llegaron a la casa de Elon para su sesión regular de ajedrez, Sara estaba llena de emoción por compartir su descubrimiento. Señor Musk, descubrí algo increíble sobre mi papá, anunció apenas se sentaron frente al tablero. Sí, él fue el maestro internacional Diego Morales. Era famoso. La expresión de Elon cambió drásticamente. Sus ojos se abrieron y se inclinó hacia adelante en su silla. Diego Morales era tu padre, ¿lo conocías?, preguntó Carmon, sorprendida por la intensidad de su reacción. Lo conocía. Todo jugador serio de ajedrez lo conocía. Era legendario en los círculos de ajedrez en línea. Los jugadores todavía estudian sus partidas. Elon negó Khan, cabeza maravillado. De hecho, jugué contra él una vez en un torneo por internet hace unos 8 años. Me destrozó en 12 movimientos. Sara aplaudió con deleite. ¿De verdad? ¿Jugaste contra mi papá? Una de las partidas más hermosas que he perdido a su estilo.
Era increíblemente creativo. Encontraba combinaciones que parecían salir de la nada. Elon miró a Sara con una nueva comprensión. Ahora sé de dónde viene tu don. No solo juegas como una prodigio. Sara, juegas como Diego Morales. Carmen sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Durante 2 años, había cargado sola, con el secreto de la identidad de Diego Nahora. Al ver la alegría de Zara al aprender sobre los logros de su padre, comprendió que había estado equivocada al esconder esa parte de su historia familiar. Hay más por contar, dijo Carmen, en voz baja, sobre por qué Diego dejó de jugar y por qué nos hemos mudado tanto. Pero esa es una historia para otro día. Ilona asintió respetuosamente. Cuando estés lista para compartirla, yo estaré listo para escuchar. Pero por ahora, celebremos este increíble descubrimiento. Mientras comenzaban su partida de ajedrez, todo se sentía diferente. Sara no era solo una niña talentosa jugando por diversión. Estaba continuando una tradición familiar, honrando la memoria de su padre. Con cada movimiento en las piezas, parecían cobrar vida en sus manos, conectadas a un legado de excelencia que se remontaba a generaciones de jugadores que entendían la magia escondida en los 64 cuadros. Por primera vez desde la muerte de Diego, Carmen se sintió verdaderamente esperanzada sobre su futuro. Su hija finalmente sabía quién era y de dónde venían sus dones, y estaba lista para abrazar esa herencia con orgullo, en lugar de miedo. Con el legado de su padre revelado y su futuro educativo tomando forma, Sara enfrentaba una prueba final que determinaría hasta dónde podían llegar sus habilidades. Elon había organizado algo extraordinario, no una oportunidad para que jugara contra una gran maestra real. Su nombre es Elena Kowalski, explicó Elon mientras preparaban su computadora para la videollamada. Actualmente está clasificada en el 8º lugar del mundo y es conocida por ser una de las jugadoras más creativas de su generación. Cuando le hablé de ti, se mostró curiosa por ver a la joven jugadora que ganó su primer torneo con tanta decisión. Sara sintió mariposas bailando en su estómago. Había leído sobre la gran maestra Kowalski en revistas de ajedrez, una mujer brillante que se convirtió en gran maestra a los 17 años y había vencido a algunos de los jugadores más grandes de la historia. Esto es solo por diversión, la tranquilizó Elon al notar su nerviosismo. Elena quiere jugar porque disfruta conocer a jóvenes talentos. No hay presión para ganar ni demostrar nada. Carmen observaba desde su rincón favorito, con el corazón latiendo entre orgullo y ansiedad. Esta sería la prueba definitiva de las habilidades de Sara, no contra otros niños o jugadores amateurs, sino contra alguien que juega ajedrez profesionalmente al más alto nivel. La pantalla de la computadora se encendió, revelando a una mujer seria de unos 30 años, con ojos marrones amables y cabello rubio corto. Estaba sentada en lo que parecía un estudio de ajedrez, rodeada de libros y trofeos de torneos. Dile a Sara, dijo Elena con una cálida sonrisa y un ligero acento, que he oído cosas maravillosas sobre su ajedrez. ¿Estás lista para una petite? Sí, señora, respondió Sara cortésmente, aunque su voz apenas era un susurro. Puedes llamarme Elena Ness. Estoy emocionada por ver cómo juegas. Tu entrenador me dice que tienes ideas muy interesantes sobre el ajedrez. El señor Musk no es mi entrenador, dijo Sara, relajándose un poco. Es mi amigo que gusta jugar ajedrez conmigo. Elena se rió. Mucho mejor. El mejor ajedrez viene de jugar con amigos que nos desafían a pensar diferente. Prepararon sus tableros. Elena en su estudio, a cientos de kilómetros de distancia. Sara en el tablero de mármol de Elon. En la interfaz en línea les permitiría ver los movimientos de cada una en tiempo real. ¿Quieres jugar con blancas o negras?, preguntó Elena. Negras, por favor, dijo Sara. Me gusta ver que planea mi oponente primero. Elena abrió con peón a E4, un comienzo clásico usado por maestros durante siglos. Sara respondió con E5, aceptando el desafío directamente. Pero a medida que la partida se desarrollaba, quedó claro que sería distinta a cualquier ajedrez que Sara hubiera jugado. A los movimientos de Elena tenían un peso y un propósito que hacían que incluso las partidas más fuertes de Elon parecieran simples en comparación en cada pieza. Su casilla perfecta con precisión matemática es muy fuerte, susurró Carmen a Elon. Una de las mejores del mundo, respondió él en voz baja. Pero, observa, Sara no está intimidada. Era cierto. A pesar de enfrentar al oponente más fuerte de su vida, Sara parecía calmarse conforme avanzaba la partida. La presión de jugar contra una gran maestra se transformó poco a poco en emoción por el desafío. Finalmente estaba jugando al ajedrez, al nivel que su mente siempre había anhelado. Las piezas de Elena danzaban por el tablero en patrones complejos, creando amenazas que parecían venir de todas direcciones. Pero Sara respondía a cada reto con jugadas que mostraban una comprensión profunda de los principios del ajedrez.
que de alguna manera su padre le había transmitido. Interesante, murmuró Elena mientras Zara encontraba una defensa elegante para una posición difícil. La mayoría de los jugadores de tu edad entrarían en pánico ante esta presión, pero tú piensas con claridad. El medio juego se convirtió en una batalla fascinante entre la vasta experiencia de Elena y la intuición natural de Zara. Ninguna de las dos cometía errores evidentes, lo que llevó a una posición compleja que separa a los maestros de los aficionados. En el movimiento 28, Zara enfrentó una decisión crítica. Elena había ejercido una enorme presión sobre la posición de su rey, y la mayoría de los movimientos conducirían a una derrota rápida. Zara estudió el tablero durante 10 minutos, su rostro joven intensamente concentrado. Elena esperaba pacientemente, reconociendo la profundidad del pensamiento requerido. Elon y Carmon apenas respiraban, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Finalmente, Zara hizo su movimiento. Un sacrificio de dama que parecía una locura total. Eso es muy audaz, dijo Elena, levantando las cejas sorprendida, mientras estudiaba la nueva posición cuidadosamente. Pero al analizar las consecuencias del sacrificio de Zara, su expresión cambió de sorpresa a asombro. El sacrificio de la dama no era locura, sino el primer movimiento de una combinación brillante que a la mayoría de los grandes maestros les tomaría horas calcular. 3 movimientos después, la posición de Elena comenzó a desmoronarse. Las piezas restantes de Zara trabajaban juntas con perfecta armonía, creando un ataque que parecía fortalecerse con cada jugada. La dama sacrificada se había transformado en una presión abrumadora, de la cual Elena no podía escapar. Esto es extraordinario, dijo Elena, negando con la cabeza maravillada. No he visto una combinación tan sofisticada en nadie menor de 20 años, y mucho menos en alguien de tu edad. 5 movimientos después del sacrificio de la dama, el rey de Elena quedó atrapado en una posición imposible. A pesar de tener material extra, no tenía forma de escapar de la red que Zara había tejido alrededor de sus piezas. Me rindo, anunció Elena, extendiendo la mano hacia la cámara. Eso fue absolutamente brillante. Zara, nunca he visto a una jugadora tan joven ejecutar una secuencia táctica tan compleja. A la sala quedó en silencio. Carmon se cubrió la boca con las manos, las lágrimas rodando por su rostro. Elon permaneció sentado, admirado y atónito. Zara acababa de derrotar a una de las mejores jugadoras de ajedrez del mundo en una partida que sería recordada y estudiada durante años. ¿Cómo viste esa combinación?, preguntó Elena, con voz llena de sincera curiosidad. El cálculo requerido parece casi imposible para alguien con tu nivel de experiencia. Zara pensó la pregunta. En serio, no sé si la calculé exactamente. Se sintió bien, como si las piezas me dijeran lo que querían hacer. Mi papá solía decir que el ajedrez no era solo pensar, era escuchar la música de la posición. Elena asintió lentamente. Tu padre suena como un maestro de ajedrez sabio. La combinación que acabas de jugar me recordó a algunos de los grandes artistas tácticos, jugadores como Diego Morales. Diego Morales era mi papá, dijo. Zara, simplemente en los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. Diego Morales era tu padre, en eso lo explica todo. Fue uno de los jugadores tácticos más brillantes que he estudiado. Sus partidas eran como poesía escrita sobre un tablero. Al despedirse de Elena y terminar la videollamada, Elon se dio cuenta de que acababa de presenciar algo que cambiaría la vida de Zara para siempre. No solo había derrotado a una gran maestra, sino que se había dado a conocer al mundo del ajedrez como una jugadora de potencial extraordinario. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Elon. Feliz, respondió con una sonrisa cansada pero radiante, como si finalmente pudiera jugar ajedrez como se debe jugar. Como si papá estuviera orgulloso. Carmon abrazó a su hija con fuerza, sabiendo que su vida tranquila había terminado oficialmente. Pero por primera vez no tenía miedo de lo que vendría después. Zara estaba lista para tomar su lugar en el mundo del ajedrez, llevando adelante el legado de su padre con gracia, talento y la confianza inquebrantable que viene de finalmente saber quién eres realmente. La niña que había estado ocultando sus dones había desaparecido para siempre. En su lugar, se encontraba una joven jugadora de ajedrez lista para honrar la memoria de su padre, mostrando al mundo que la tradición de excelencia de la familia Morales estaba lejos de terminar en la celebración de la increíble victoria de Zara sobre la gran maestra. Kowalski fue interrumpida por una llamada telefónica inesperada que revelaría la pieza final del rompecabezas oculto de su familia. El teléfono de Elon sonó justo cuando discutían cómo compartir la noticia del logro de Zara. Su expresión se tornó seria mientras escuchaba al interlocutor. ¿Está absolutamente seguro?, preguntó, con la voz cargada de preocupación. Sí, entiendo. Gracias por llamarme directamente. Colgo a Miroe. Carmon, con una expresión que mezclaba asombro y preocupación. Ira, la doctora Patricia Williams de la Federación Internacional de Ajedrez.
explicó despacio. Ha estado investigando los antecedentes de Sara tras su victoria en el torneo y la partida de hoy contra Elena. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó Carmon. Aunque su rostro pálido sugería que ya sabía lo que venía, ha analizado el estilo de juego de Sara y lo ha comparado con miles de partidas históricas en su base de datos. Los patrones son inconfundibles. Los sacrificios, las combinaciones tácticas, las preferencias estratégicas, incluso las inusuales variantes de apertura, todo coincide con un jugador específico. En las manos de Carmon comenzaron a temblar, que encontró partidas casi idénticas a movimientos que Diego hizo en torneos hace 15 años. Es como si Sara hubiera sido entrenada por alguien que entendía el ajedrez al más alto nivel absoluto. Elon hizo una pausa, estudiando la expresión cada vez más preocupada de Carmon. Pero hay algo más. La doctora Williams descubrió algo sobre por qué Diego realmente dejó de jugar profesionalmente en Sara. Miró a los dos adultos, sintiendo que otro secreto familiar estaba a punto de salir a la luz. ¿Y qué pasa con papá? Carmon cerró los ojos, sabiendo que el momento que había temido durante años finalmente había llegado. Hay más sobre tu papá que no te he contado, Ma. Sobre por qué realmente dejamos todo atrás y por qué he tenido tanto miedo de la atención. Anse sentó pesadamente, como si el peso del secreto la aplastara físicamente. Tu papá no se retiró solo para enseñar matemáticas y criar una familia. Fue forzado a dejar de jugar por acusaciones. ¿Qué tipo de acusaciones?, preguntó Elon con suavidad. Trampa, dijo Carmon. La palabra salió como una confesión dolorosa. En 2019, durante el Campeonato Panamericano, el torneo donde ganó su título más importante, alguien lo acusó de recibir ayuda informática durante las partidas. Los ojos de Sara se abrieron con sorpresa e indignación, pero papá nunca haría trampa. Claro que no, dijo Carmon rápidamente. Las acusaciones nunca se probaron porque no había evidencia. Diego era simplemente tan bueno, demasiado bueno para que algunos creyeran que era talento natural. Elon empezó a comprender todo el panorama, así que cuando los oficiales investigaron, no encontraron nada, ni dispositivos, ni cómplices, ni evidencia alguna. Pero la sospecha fue suficiente para destruir su reputación. La voz de Carmon se quebró. Por el dolor antiguo, los patrocinadores lo abandonaron. Dejaron de invitarlo a torneos. Otros jugadores susurraban sobre él en los eventos. Se volvió aislado de la comunidad de ajedrez que tanto amaba. Por eso nos mudamos tanto, dijo Sara, encajando las piezas. Sí. Después de que murió tenía miedo de que si alguien te relacionaba con Diego Morales, las viejas acusaciones resurgieran. Pensé que si pudiéramos desaparecer, podrías tener una vida normal sin cargar con esa sospecha. En la investigación de la doctora Williams había revelado lo que Carmon más temía, que las extraordinarias habilidades de Sara inevitablemente llevarían a la gente de regreso a la historia de Diego. Pero también había descubierto algo más. Hay más, dijo Elon con cautela. La doctora Williams me contó que un análisis reciente de las partidas de Diego en ese torneo ha demostrado algo importante. Los programas de ajedrez actuales son mucho más avanzados que los de entonces. Cuando aplican análisis modernos a sus movimientos, descubren que muchas de sus decisiones sospechosas eran en realidad superiores a lo que recomendaban los programas de aquel tiempo. Carmon alzó la mirada bruscamente. ¿Qué significa eso? Significa que Diego no estaba haciendo trampa. Simplemente veía más profundo en las posiciones de ajedrez que incluso las computadoras podían. Su juego no era sospechoso porque recibiera ayuda externa, sino porque realmente era así de brillante. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Carmon. ¿Quieres decir que la reputación de tu esposo se está rehabilitando silenciosamente en los círculos de ajedrez? ¿Que las acusaciones que lo alejaron del juego se basaron en las limitaciones de la tecnología antigua, no en ninguna mala acción? La voz de Elon fue suave pero firme. Diego Morales ahora es reconocido como uno de los talentos naturales más fuertes en la historia del ajedrez. Sara se levantó de repente, con sus pequeñas manos apretadas en puños. Entonces, papá fue lastimado por personas que no podían creer que alguien pudiera ser tan inteligente sin hacer trampa. Sí, mi amor. Igual que tú has sido lastimada por personas que no entienden tus dones. Pero ya no vamos a escondernos, declaró Sara con una determinación sorprendente. Papá era inocente y su ajedrez era hermoso, y estoy orgullosa de ser su hija. Carmon miró a su hija de 8 años, viendo no a una niña, sino a una joven, lista para continuar un legado que había sido injustamente manchado. ¿Estás segura de que estás lista para eso? Una vez que la gente sepa quién eres, habrá presiones y expectativas, pero también habrá personas que entiendan que ser extraordinaria no es algo de lo que haya que disculparse. Sara interrumpió. El señor más que entiende. Elena Kowalski entiende. Y ahora yo también entiendo. Elon observó a esta familia extraordinaria enfrentar su pasado con valor
y decidir abrazar su futuro con orgullo. La doctora Williams quiere presentar a Sarah en el próximo número de la revista Chess Today. Quiere contar la historia de la reivindicación de Diego junto con la aparición de su hija extraordinariamente talentosa. ¿Qué piensas, mi amor?, preguntó Carmen. ¿Estás lista para que el mundo sepa que no eres una prodigio cualquiera? Eres la hija de Diego Morales, continuando una tradición de excelencia que ninguna falsa acusación pudo destruir. Anzarra pensó en su padre, en el dolor que debió sentir al ser expulsado del juego que amaba. Pensó en todas las veces que había ocultado sus habilidades para no incomodar a los demás. Y pensó en la alegría que sentía al jugar al ajedrez en su máximo nivel, honrando los dones que él le había legado. Estoy lista, dijo con firmeza. Quiero que la gente sepa que la familia Morales juega ajedrez hermoso y que nunca hemos necesitado hacer trampa porque tenemos algo mejor. Tenemos talento, amor y nos tenemos unos a otros. El misterio que había impulsado la historia de su familia durante años finalmente se resolvió. Diego Morales había sido inocente todo el tiempo, alejado del ajedrez, no por culpa, sino por un mundo que no pudo aceptar la realidad de sus dones extraordinarios. Ahora, su hija tendría la oportunidad de restaurar el honor de la familia mientras perseguía sus propios sueños ajedrecísticos. Sin vergüenza ni miedo, Ann Carmon abrazó a Sarah con fuerza, comprendiendo finalmente que esconder su luz no las había protegido. Solo había retrasado el momento en que tendrían que brillar tan intensamente como estaban destinadas a hacerlo. La niña que temía mostrar sus verdaderas habilidades había desaparecido para siempre. En su lugar estaba Sarah Morales, hija Diego Morales, lista para demostrar que el genio no puede esconderse para siempre y que la justicia, aunque tardía, finalmente prevalecerá. 6 meses después, Sarah se sentaba en el estudio tranquilo de su nuevo apartamento, con la luz del sol iluminando su avanzado libro de matemáticas. El modesto departamento de 2 habitaciones era muy diferente de la mansión de Elon, pero se sentía como un palacio comparado con el antiguo espacio estrecho. Más importante aún, se sentía como hogar, un lugar donde ya no tenían que ocultar quiénes eran realmente. En su rutina matutina había cambiado por completo. En lugar de luchar con hojas de trabajo de segundo grado que podía terminar en minutos, ahora pasaba las mañanas tomando cursos en línea de cálculo diseñados para estudiantes de segundo año de universidad. En las tardes las dedicaba al estudio del ajedrez con un entrenador gran maestro recomendado por la doctora Williams. Las noches eran para las lecciones de física que alimentaban sus sueños de exploración espacial. ¿Cómo se siente representar a Estados Unidos en el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez el próximo mes?, preguntó Elon durante una de sus sesiones semanales de ajedrez. Estas partidas habían evolucionado de un entretenimiento casual a una preparación seria para la competencia internacional. Los ojos de Sarah brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo, asustada, orgullosa y agradecida, todo mezclado, admitió, moviendo su caballo a una casilla agresiva. Sigo pensando en papá y deseando que pudiera verme jugar el Puy de Vert, dijo Elon suavemente, estudiando la posición del tablero. Cada movimiento hermoso que haces honra su memoria. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de cambios positivos. El artículo en la revista Chess Today había generado un enorme interés en la historia de Sarah Ann, en lugar de la atención negativa que Carmon temía. La comunidad de ajedrez había abrazado a la joven prodigio cuyo legado paterno finalmente recibía el reconocimiento merecido. Las invitaciones a torneos llegaban semanalmente. Entrenadores de ajedrez ofrecían sus servicios. Universidades expresaban interés en sus habilidades matemáticas. Pero lo más importante, otras familias con niños superdotados se acercaban, agradecidas de ver a alguien que comprendía sus desafíos únicos. Ann Carmon había regresado a la universidad, estudiando educación para superdotados con apoyo financiero de una beca que Elon había establecido discretamente. Su objetivo era ayudar a otros niños excepcionales de entornos desfavorecidos, asegurando que no tuvieran que elegir entre ocultar sus dones o enfrentar el mundo solos. Quiero enseñar a niños como tú, le había explicado Carmon a Sarah. Niños que son brillantes pero no tienen recursos para desarrollar sus habilidades adecuadamente. La transformación en su vida diaria fue notable. Sarah ya no se sentía aislada en la escuela. Ahora estudiaba en casa a través del programa de aprendizaje a distancia del Instituto Riverside. Junto a otros niños superdotados de todo el mundo, por primera vez en su vida, tenía amigos que entendían lo que significaba resolver ecuaciones diferenciales por diversión, o soñar con diseñar naves espaciales que viajasen más rápido que la luz. Mi compañera de ajedrez en Moscú tiene solo 9 años, pero ya estudia mecánica cuántica, le contó Sarah a Elon emocionada. Y hay un niño en California que está trabajando en una solución al cambio climático usando bioingeniería con algas. Finalmente, no soy la rara, dijo. Elon sonrió ante su entusiasmo. Ver a Sarah prosperar en un entorno que celebraba en
Best Date. La curiosidad intelectual había sido una de las experiencias más gratificantes de su vida. ¿Qué quieres lograr en el campeonato mundial? Quiero ganar, obviamente, respondió Zara con la confianza tranquila que había reemplazado su incertidumbre anterior. Pero más que eso, quiero mostrarles a otros niños que ser diferente no es algo para esconder, es algo para celebrar. Y, después del ajedrez, ¿cuál es tu plan a largo plazo? El espacio, respondió Zara sin dudar. Igual que hace meses, quiero ayudarte a llevar gente a Marte y más allá. Te estaré esperando cuando estés lista, prometió Elon. Como antes, pero ahora ambos sabían que no era solo un comentario alentador. Zara ya trabajaba con determinación enfocada hacia esa meta. Su partida de ajedrez continuó con ese juego complejo y hermoso que se había convertido en la firma de Zara. Ganaba como solía hacerlo ahora, pero Elon había mejorado notablemente. Bayo su tutela más importante aún. Su amistad se había profundizado más allá del ajedrez hacia algo parecido a una familia. Gracias, dijo Carmon al terminar de guardar las piezas. Por todo, por ver el potencial de Zara cuando temíamos mostrarlo, por ayudarnos a encontrar nuestro coraje. Gracias por confiarme algo tan valioso, respondió Elon. Ver a Zara crecer en sus habilidades me recuerda por qué hago lo que hago, en ayudar a personas extraordinarias a cambiar el mundo mientras se preparaban para salir a lo que se había convertido en su cena semanal juntos. Zara se detuvo frente al tablero. Señor Musk, ¿recuerda ese primer día cuando me preguntó qué estaba dibujando? Claro, cohetes que pudieran llegar a Marte más rápido. He estado trabajando en esos diseños. Mi profesor de física dice, algunas de mis ideas sobre eficiencia de motores son realmente factibles. Los ojos de Zara brillaban con la misma luz que había captado la atención de Elon desde el principio. Quizá algún día construyamos cohets llantos. Cuento con ello, dijo Elon, pronunciando cada palabra con convicción esa noche. Mientras Carmon arropaba a Zara en su cómodo nuevo hogar, reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus vidas. La niña asustada que había ocultado su inteligencia había desaparecido, reemplazada por una joven segura que entendía que sus dones estaban destinados a ser compartidos con el mundo. Mamá, ¿eres feliz de que hayamos dejado de huir? Prigan. Zara, mientras Carmon alisaba sus mantas, más feliz que nunca desde que murió tu papá, confesó Carmon. Temía que el mundo te lastimara como a él, pero olvidé que eres más fuerte de lo que pensaba. Somos más fuertes las dos, corrigió. Zara, menos y ya no estamos solas. Carmon besó la frente de su hija, maravillada por la sabiduría en esas palabras de una niña de 8 años. Habían encontrado su comunidad, su propósito y el valor para abrazar esos dones extraordinarios que alguna vez parecieron cargas afuera. Por la ventana del apartamento, las estrellas brillaban intensamente en el cielo de Texas. En alguna parte, entre ellas, Zara creía que estaba Marte esperando los cohetes que ella ayudaría a diseñar, llevando los sueños que su padre había cultivado y el valor que su madre había luchado por encontrar. La niña que temía mostrar sus verdaderas habilidades al mundo había desaparecido para siempre. En su lugar estaba Zara Morales, prodigio del ajedrez, futura ingeniera y prueba viviente de que el genio, por mucho tiempo que se esconda, finalmente encuentra la manera de brillar. En su historia ya no era sobre ocultarse de la atención del mundo. Se había convertido en cambiar el mundo mismo. Un movimiento brillante a la vez. En el futuro se extendía ante ellas como un tablero de ajedrez infinito, lleno de posibilidades que finalmente tenían el coraje de explorar. Y así, una simple partida de ajedrez entre un multimillonario y la hija de una empleada doméstica se convirtió en el comienzo de un viaje extraordinario. Zara Morales demostró que el genio no puede permanecer oculto para siempre. Waedis, el regalo más poderoso que podemos darle a alguien es simplemente creer en su potencial. Nos encantaría saber desde dónde nos escuchas. Deja tu ciudad o país en los comentarios abajo. Es increíble ver cómo nuestra familia de historias se extiende por todo el mundo. En sí, esta historia tocó tu corazón. Por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cada me gusta y suscripción nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar historias sobre esperanza, valor y el poder de nunca renunciar a sus sueños. Hablando de historias inspiradoras, hay otro relato increíble esperándote, justo en tu pantalla. Haz clic en el video que aparece ahora para continuar tu viaje con nosotros. Gracias por ser parte de nuestra familia de historias. Hasta la próxima. Sigue creyendo en el extraordinario potencial que vive dentro de cada uno de nosotros.